Las noticias en contexto con Adela Coriad. Me da muchísimo gusto saludarlos. El tema de la compra, de la concesión o de las infraestructuras que están en tierra panameña operadas por Hutchison Ports Whampoa, que en Panamá tienen dos puertos, uno a cada lado del océano, por parte de la empresa BlackRock o del consorcio más bien BlackRock, ha generado todo un mundo de oportunidades para Panamá si es que la sabe aprovechar, y también posiciona a este consorcio como el primer operador portuario en el mundo. ¿Qué significa eso para el mercado que ya está establecido en Panamá? Y de igual manera, ¿cuál debería de ser el rol del Estado en esta materia, tomando en cuenta que el antiguo concesionario va a tener que cerrar, por así decirle, un capítulo en Panamá y continuar la operación con BlackRock? Mire, hoy le traigo una persona que tiene toda la autoridad académica y moral para poder hablar sobre el tema. Ha estado en muchos puestos, tiene muchísima experiencia, fue director portuario, fue funcionario de la AMP, ha trabajado, ha sido presidente de organizaciones que tienen que ver con el sector marítimo. No se lo entretengo, se llama Carlos Urriola, usted lo conoce muy bien, y le doy la gran bienvenida. Gracias, don Carlos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto tenerlo. Yo sé que lo estoy sacando del retiro, pero me es importantísimo conocer su opinión. Gracias. A la orden. Primero que todo, don Carlos, ¿cómo interpreta usted la compra de BlackRock a todo el consorcio Hutchison, a los puertos que están dentro de la negociación con Hutchison? En términos, para seguir quedando en el mar, yo lo considero un tsunami en el negocio marítimo portuario, porque esto es una de las mayores transacciones que se han hecho en la historia, en donde es tan compleja y sencilla a la vez, porque a nosotros como panameños vemos nada más el pedacito que nos toca, que es Balboa y Cristóbal. Pero acordémonos que esta es una transacción en 23 países, en donde estamos hablando de 199 atracaderos, sí, y conlleve a que cada país con sus propias regulaciones vaya a aprobar esta transacción. Es por eso que esta transacción se ha dividido en dos pedazos, si lo queremos poner así, o trench, como decimos nosotros en el negocio. Uno que vence en abril, que es la firma para Balboa y Cristóbal, que esa estamos hablando de dentro de 2 meses, y la otra transacción que tiene que ver con el resto de todos los países, basado en la experiencia que hemos tenido cuando hemos asistido a este tipo de transacción, no en la misma proporción, sino mucho más pequeña. Tranquilamente puede tomar un año más la otra transacción, porque lógicamente se requiere de entes reguladores, ver cómo está el mercado, si hay un factor dominante en el mercado. Líneas navieras tienen que cambiar los servicios, porque muchas de las líneas navieras antes iban a otro terminal que no era de ellos. Ahora, si la terminal es de ellos, van a preferir el de ellos. O sea, esto es una configuración y es tan complejo, pero tan excitante a la vez, porque abre una serie de oportunidades que anteriormente no la teníamos. Ahora Panamá, yéndonos ahora a nuestro micromundo, Panamá adquiere una importancia tremenda, porque ahora tienes a todos los grandes jugadores del mundo en Panamá, y con lo cual yo creo que hay una gran oportunidad de ahora sí impulsar ahora el famoso terminal en el lado pacífico panameño, sobre todo en el lado oeste, el lado perdón, que es donde había conexión ferrocarril. Para mí esta transacción es algo muy bueno para el resto de toda la región, pero para Panamá nos coloca en los lugares donde se están tomando las decisiones. Don Carlos, ¿por qué la transacción de Panamá es más apresurada que el resto? Yo creo que tiene que ver más porque yo veo esto como cuando tú vas el domingo y vas a un tablero de donde venden chances y te dicen
yo quiero estos chances, pero tienes que comprármelos con estos de abajo. Aquí la transacción era desde el punto de vista de que se rumoraba desde hace años de que Hutchison quería salirse del negocio, no encontraba un momento oportuno y creo que la situación, que a pesar de que se dice que no se hace por eso, que la situación política coincidió y entonces hay una fecha de cumpleaños porque hay un tema de más presión en el resto de las dos, de Balboa y Cristóbal, que el resto de las transacciones. Sí. Esa es la razón en mi concepto de que hay una fecha de cumpleaños mucho más cercana, porque ese era un problema más eminente que había que resolver, a pesar de que se diga que desde ese punto de vista no tiene relación. O sea que indirectamente la presión de Trump sobre los puertos de Cristóbal y Balboa, que están en posesión de empresas chinas, sí tuvo influencia en esta compra, en el acelerar la compra. Todo parece indicar que sí, porque no hay razón para tener dos fechas de cumpleaños sobre una gran transacción. Bien, ahora, esto ya hemos hablado que pone a la empresa en un primer lugar dentro del mercado naviero, ¿no? Y portuario. ¿Qué oportunidad, más bien no, qué oportunidad no, sino cuál debería ser el rol ahora del Estado en cuanto a esta transacción? ¿Cómo funcionan las cosas? Bueno, de acuerdo a... Esto es una compra de una empresa a nivel global. Sí. Es decir, se está comprando todo Hutchison a nivel global, exceptuando los puertos en China que no están incluidos en la transacción. El Estado debe recibir una notificación formal, y estoy hablando no como abogado, sino en función de como vemos en el negocio, como ocurrido en otros lados. El Estado va a recibir esta notificación una vez que la transacción se firme. O sea, que en abril. En abril. Y de ahí el Estado, de acuerdo al contrato que tenga Hutchison con la nación, tendrá que decidir si va a hacer, si requiere de un visto bueno más. Pero además de esto, acordémonos también de que las líneas y los usuarios de los diferentes terminales tienen a veces contratos con este operador naviero, y en algunos lugares y en algunas partes del mundo las líneas se protegen con una cláusula que se llama change of control o cambio de control. Es decir, si hay un cambio en la distribución o los porcentajes accionarios, que este es el caso, la línea puede objetar o hay que buscar el visto bueno de la línea. Así que por eso también tenemos que ver que esta es una transacción que no solamente, a pesar de que el Estado, en mi concepto, realmente solo debe ser notificado, también los usuarios o las líneas navieras podrían no dilatar, pero también tienen algo que decir en este tipo de transacción. No sé qué acuerdos privados habrán llegado a algo, porque para anunciarlo con esos bombos y platillos es porque tal vez ya conversaron con las líneas. Bueno, pero es que acuérdense que también tenemos un tema. Estas son transacciones que se aprueban en principio. Sí. Después hay toda una serie de qué pasa si no ocurre esto. Okay. Hay lo que se llama también dinero que se ponen separado por si acaso esto no ocurre, scroll account, como le llaman también. Es decir, en principio esta transacción es interesante, pero no significa que está hecha. Claro, está anunciada por ahora con un paso avanzado. Con un paso bastante avanzado y con valores ya sobre la mesa, que es algo muy interesante y significa que había alguien haciendo una tarea de un poquito, mucho antes. Espéreme, vamos a hacer una pausa. Al regresar le voy a decir, ¿en qué puede quedar esa auditoría del país y en qué puede quedar ese contrato en la demanda de inconstitucionalidad del contrato que tenía el Estado con PPC y cuál puede ser el futuro? Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Hoy conversamos con Carlos Urriola, es un especialista en temas navieros que nos está hablando acerca de la compra de BlackRock a Hutchison. Whampoa, Panamá tiene algunas cosas pendientes con este contrato de Hutchison.
Una de ellas es una demanda de inconstitucionalidad que está en la Corte y que ya hay una recomendación de declararlo inconstitucional. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, cuando se hacen uno de estos procesos basados en todas las experiencias que nos ha tocado ver en diferentes partes del mundo, se hace un acuerdo sujeto a o subject to a que esta demanda se resuelva. En este caso también hay una auditoría ¿Qué está haciendo el Contralor? que se resuelve. Entonces, estas transacciones tienen la gran fuerza de que en algunos países aceleran procesos, pero lo que sí es cierto es que esta transacción no se va a culminar, ni se culminaría en ninguna parte del mundo mientras este tema esté pendiente. Seguridad jurídica. Y esto es algo muy normal desde el punto de vista que una transacción esté sujeta a y se le pone fechas a las diferentes... o sea que esta transacción, cuando se anunció, los que están metidos en esta transacción saben de los temas pendientes que hay. Okay, y no hay ninguna sorpresa en ese sentido. Bien, pero de todas maneras, don Carlos, si digamos que la Corte en escenarios hipotéticos dice que ese contrato es inconstitucional después de que la empresa ha operado 100 años, aquí practicamos, o sea, muchísimos años, ¿qué le toca hacer al Estado? ¿O cómo sería la nueva relación? ¿Qué pasaría entonces? Esto es algo interesante porque yo creo que ahora mismo esta transacción no está pensando en ese resultado. Está pensando en que hay una situación y yo creo que lo que habría que ver es que esto se resolviera dentro de lo posible, tomando en cuenta de que uno es una auditoría que es algo mucho más sencillo, el otro es un tema que involucra a otro organismo del Estado, ver en qué tiempo se podría resolver. Pero sería muy difícil pronosticar, porque lógicamente si no hay contrato, entonces, no hay que estoy comprando claro. qué. Entonces ese es un tema que yo creo que se tomó en cuenta en la transacción y habría que ver qué rumbo tomaría el país en función de eso. El Estado tiene la facultad de poder negociar nuevos términos con el nuevo, con el nuevo dueño, con BlackRock, o tiene que seguir los que se pactaron con PPC. Ese sería algo muy interesante porque se podría aprovechar la oportunidad para, en función de una nueva relación y una nueva empresa, quizás la posibilidad de buscar muchos mejores términos de los que anteriormente. Pero no, porque la empresa está comprando una concesión hecha hasta el 2047 bajo esas terminales, bajo esos términos. Ahora, si tú llegas y le cambias las reglas, ¿cómo sería? O sea, no sé si eso es así como lo estoy diciendo o... Es muy difícil porque cuando tú estás comprando algo y ya lo estás comprando tal cual como es. Ahí lo que habría la posibilidad de que en buena fe ambas partes se sentaran y vieran qué otras cosas se puede lograr en ese contrato. Pero eso ya es algo que sería disposición de las partes y a eso sería directamente el Estado con el nuevo concesionario. ¿Qué tiene que hacer el Estado para aprobar esta transacción? ¿Cuáles son los pasos? ¿A quién le dicen a la autoridad marítima y qué hace la autoridad marítima al respecto? ¿Qué revisa y qué mueve? Yo creo que en este caso básicamente lo que hay es, primeramente yo creo que aquí en este término hay el tema de la auditoría. Sí. La auditoría le va a decir a la MP que la compañía está paz y salvo o no está paz y salvo, o que si ha cumplido o no ha cumplido, y si no ha cumplido, ¿en qué no ha cumplido? Creo que le tocará en ese momento corregir la situación y después se le notifica se notifica de la transacción oficialmente y le tocará al Estado entonces, si ya resolvieron la primera parte del paz y salvo, sencillamente aprobar la transacción. Ese sería el paso de acuerdo a lo que hay actualmente. Aprueba la transacción de acuerdo a los términos existentes. Sí. Si quiere hacer cambios... Tendrían que hablar ambas partes. Y tendría que haber voluntad del otro, del nuevo inquilino, por así decirlo. Sí.
definitivamente. Si BlackRock no quiere cambiar los términos, no puede hacer nada el Estado. Yo creo que esta es una nueva relación y es una relación mucho más grande en este sentido, y yo creo que además hay posibilidades de conversar, pero no habría una obligación de cambiar los términos. Al tener la posesión, por así decirlo, de estas concesiones, una empresa, un consorcio, que no es chino, ¿verdad? Ya tiene Trump, el presidente Trump, tal vez una excusa menos para decir que el canal está en manos chinas y dejar la presión sobre Panamá. Yo creo que esto, para efectos de como yo lo veo, es sencillamente una transacción comercial que no tiene implicaciones políticas. Pero se sabe que de alguna forma hubo una conversación entre Trump y Fink para que BlackRock adquiriera los puertos. No es que se hizo de la noche a la mañana, como usted bien lo explica, pero que tal vez sí, esto lo saco de Bloomberg, que tal vez sí Trump estaba al tanto de las negociaciones que estaban haciendo en Panamá. Bueno, para serte franco, yo desconozco sobre esa parte. No importa, don Carlos, este tipo de nuevos inquilinos y teniendo esa empresa o ese consorcio aquí en Panamá, ¿qué más pudiéramos tener de oportunidad como país para poder desarrollarnos? Ya usted habló de la demanda de más puertos. ¿Qué más? Yo creo que deberíamos, yo veo que necesitamos demanda de más puertos en el lado este del canal con conexión ferroviaria. Yo veo también un futuro muy promisorio en función de que la parte oeste del canal de Panamá, desde el punto de vista de negocio, es casi virgen. Nosotros tenemos una gran capacidad de poder generar negocios en el lado, del otro lado del canal, del lado de Farfán, del lado del puente, para que podamos conectar también esa región por medio de carreteras rápidas, por medio de quizás algún nivel de transporte. Pero no tenemos el cuarto puente aún. Pero podríamos utilizar y generar parques logísticos del lado oeste. Yo creo que hemos sido muy tímidos en siempre mirar para este lado cuando tenemos del otro lado. Y entonces prepararnos. Para mí, la mayor prueba de fuego para nosotros va a ser la próxima vez que tengamos una sequía y que no podamos reaccionar, ya sea porque no hay capacidad del ferrocarril, ya sea porque la carretera está copada y entonces sencillamente no podamos utilizar el puente terrestre. Nosotros tenemos que prepararnos que antes de que nosotros hagamos Río Indio, es casi seguro que nos va a caer otra sequía. Y si nos cae otra sequía, ¿cómo vamos a reaccionar para mantener Panamá como una de las vías más importantes de comercio a nivel mundial? Bueno, tomando en cuenta, claro, todas estas cosas de potencialidad que se están avecinando, ¿no? Entonces, ahí hay una tarea que hacer que no tiene que ver con la geopolítica. Esto es herramienta doméstica que tenemos nosotros resolver. Y no lo hicimos hace rato. Y es un déficit que tenemos. Y cuando y tengamos un problema entre un niño y Río Indio y en ese gap, entonces vamos a llorar lágrimas de cocodrilo y será un poquito tarde. Voy a hacer la pausa, don Carlos. Al regresar me gustaría hablar un poquito del protagonismo de las navieras en toda esta transacción, que nos explique cómo funcionaría todo esto, ¿ok? Una pausa, regresamos, no se vaya. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Nuestro especialista en temas marítimos y portuarios y de todo tipo, el señor Carlos Urriola. A ver, don Carlos, usted hace rato estaba hablando acerca de las cláusulas que firman las navieras con los puertos a raíz del negocio que les traen, ¿verdad? ¿Qué tienen que decir las navieras? Me decía que tenían que tomarle la opinión a la naviera. ¿Qué tan importante o coyuntural puede ser la opinión de la naviera en la transacción que haya?
En muchos casos, dependiendo los volúmenes de contenedores que maneja una naviera en un puerto, a veces tienen la preocupación de que ese puerto pueda caer en manos de otra naviera que sea competencia suya. Porque como ustedes saben, ahora mismo las integraciones que hay en el negocio marítimo es que hay muchas navieras que también son operadores portuarios. Y eso hace de que ahora las navieras vean no solamente a una naviera como competencia, sino que al brazo operador de esa naviera como alguien que podría hacerle daños a ellos. Entonces, muchas veces se protegen quizás diciendo que si tú vas a venderle a un competidor mío, por favor tienes que pedirme permiso o me tienes que notificar. Hay muchos diferentes tipos de cláusulas, más fuertes y menos fuertes. ¿La naviera puede bloquear una transacción? Podría bloquearla dependiendo si esto fue incluido en su contrato que tuvieron. Pero entonces, ¿qué conlleva esto ahora? Esto conlleva de que, para que tengas una idea, PCA, Port Singapore, era el operador portuario más grande del mundo con 60 millones de teus. Okay. Bueno, MSC y Hutchison, cuando sumas las dos transacciones, se van a 80 millones de teus. Entonces, PCA es un operador independiente, pero Hutchison es un operador independiente, pero MSC o TIL tiene una naviera también. APN Terminal es de Maersk. Y cuando tú sumas todo esto, sencillamente tú ves que hay mucha cooperación entre las líneas y los operadores. Es por eso que en este nivel de grandes ligas, como uno le podría llamar, es muy difícil para un Estado operar terminales portuarios. Siempre hemos tenido la idea de que si Panamá puede operar una terminal o no. Porque requieres competir con este nivel de navieras y de operadores que en muchos casos sus ingresos son igual o mayor que el PIB de un país. Una pregunta, don Carlos, yo que no sé mucho de esto. ¿Las navieras que están ahorita mismo en Panama Ports son las mismas o son algunas iguales a las que maneja BlackRock en sus terminales en TIL? Ok, nada más para que entendamos, BlackRock realmente es un fondo, es un consorcio. Entonces, si te pones a ver, ahí tienes a TIL, que es parte del grupo, que tiene aproximadamente, si no me equivoco, la última vez que vi, son 70 terminales. Okay. En esos 70 terminales hay clientes que están en todos los puertos de Panamá. Es decir, parte del problema que va a haber es que cuando ocurra esta transacción y ya se firme, algunas líneas van a tener que moverse a otros terminales porque van a quedar en manos de su competidor. Exacto, eso es lo que... Y a algunos no les va a gustar eso. Y a algunos no les va a gustar esto. Y esto es parte del arreglo, movimiento, piezas de rompecabezas que van a cambiar. O sea que es posible también que el hecho de que Maersk esté acá tiene parte de lo que es el término de que no les gusta o sí les gusta, de acuerdo a lo que usted está diciendo, ¿no? O sea... Ahora, lo que la realidad sí es que ahora tenemos a todos los grandes jugadores desde el punto de vista de operador portuario y de navieras en Panamá. Esta es una oportunidad de oro para tratar de ver cómo podemos arreglar este rompecabezas como cuando uno juega dominó, para coger las fichas correctas y permitir un desarrollo portuario que realmente permita a Panamá consolidarse. Si la aerolínea no está de acuerdo con la transacción, por ejemplo, no la bloquea, ¿a dónde se va? Todos los puertos... Es que, bueno, estamos hablando de... Yo creo que estás hablando de aerolínea, estamos hablando de la línea naviera, perdón, la aerolínea me quedé cuando tú hablas de que además de esto hay 46 puertos, 43 puertos,
las líneas llegan a un acuerdo, ok, aquí tenía esto, pero yo tengo que ir a tu terminal en el otro porque Sí. no llegamos a un arreglo. Ok. Todo esto Es negociable. es negociable, o sea que yo creo que aquí lo que requiere es aprovechar la oportunidad porque Claro. todo está sobre la Imagínate. mesa. Además, tenemos a Panamá en el centro de todo este gran conglomerado, ¿no? O sea, Si increíble. lo pones a ver, hoy estamos en número 1 en el hit parade de la carga mundial. Tenemos que aprovechar eso. Gracias, don Carlos, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. A la orden. Gracias a usted. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.